En este video explicaremos conceptos de programación orientada a objetos. Para ello vamos a ver cómo definir una clase, atributos, métodos, objetos, los alcances, los permisos y la implementación al realizar una clase. Podemos definir una clase como una entidad la cual nos permitirá generar un modelo sobre la cual se van a construir objetos. Una clase representa datos y operaciones que van a tener en conjunto una entidad. Para ello se define el nombre de una clase. El nombre de una clase debe ser único y debe servir para identificar a todos los objetos que tengan ciertas características. Cada clase tiene algo que se denomina nivel de acceso, el cual permite proteger a los miembros de la clase. Los atributos se deben de definir siempre como privados y los métodos generalmente son visibles o públicos. Existen algunos otros modificadores como el tipo protected o protegido, que permite que toda la línea de herencia pueda ver los elementos de la clase padre. Nosotros podemos identificar una clase a través de una simbología como la de UML o lenguaje de modelado unificado. Para ello definimos un cuadro como el que se ve en la figura. La primera parte se define como un nombre de la clase, la segunda los atributos o variables y por último los métodos, que son definidos como las funciones o acciones que se realizan con atributos y con la clase. Por ejemplo, si yo defino la clase círculo, le pongo el nombre de círculo y un círculo tiene coordenadas X y Y donde se va a dibujar y tendrá un radio. Estos son los atributos porque son características que sirven para identificar a un círculo. Y además los métodos que se definen nos permiten identificar acciones que se realizan con el círculo. Por ejemplo, una inicialización del círculo en el cual yo especifico una coordenada XYZ, XY y el tamaño del radio. Puedo leer el valor del radio, que va a ser un valor protegido o privado, y puedo calcular el área de este círculo. Entonces, los atributos son las propiedades o características de la clase y los métodos son acciones que se pueden realizar con esa clase. Se puede definir a los atributos de la clase como atributos especializados o específicos y a los métodos como funciones miembro, de tal manera que permite cambiar el valor de los objetos. Un objeto va a ser una entidad. Esta entidad va a tener especializados los datos y las operaciones que se van a realizar. Por ejemplo, para determinar el alcance de los permisos de una clase, como se vieron como atributos públicos, privados y protegidos, pues podemos observar esta clase cliente. Una clase cliente nos permitirá definir a ese elemento con características como el nombre, la calle donde vive, el importe, el teléfono, la edad. Y los métodos para poder modificar a esta clase pues es poder visualizar sus datos, modificar la edad, hacer algún descuento, por mencionar algunos. Y entonces la parte privada debe de ser siempre los atributos de la clase. Cuando no se especifica en un lenguaje de programación qué alcance van a tener los atributos, generalmente el compilador los define como privados y los métodos generalmente son públicos. La parte privada o estos atributos de la clase no se van a poder acceder desde otro lado más que de los métodos públicos, es decir, de esta manera yo estoy protegiendo a los atributos de modificaciones no deseadas y me obliga a crear un método que me permita leer y escribir el valor de los atributos declarados como privados. A eso se les conoce como getters y setters. Cuando yo quiera definir una clase, generalmente defino el nombre de la clase, a los atributos y métodos y los públicos. Y estos atributos privados o protegidos, la palabra private o public, se le conoce como especificador de acceso. Generalmente la clase, como vimos, el círculo, los atributos y los métodos están definidos en esa estructura. Los atributos
Van a definir el estado de un objeto. Un atributo consta de dos partes, el nombre del atributo y su valor. Los atributos pueden ser de tipo básico, de tipo compuesto, por ejemplo, una estructura, pueden ser un puntero, un array e incluso estar definidos por otra clase. Al implementar los métodos, en realidad pues estamos implementando funciones y los atributos, como se mencionó, deben de quedar ocultos para que no se vayan a modificar por accidente, sino de manera explícita. Eso se puede visualizar aquí. Si yo quiero obtener los atributos, pues tengo que dar, por ejemplo, el método dar saldo, que lo que hace es devolver, return, el valor del saldo, es decir, la variable de tipo privada de la clase cuenta. Y si yo quiero ingresar dinero, pues lo hago a través del ingreso, declaro una variable igual a la que yo tengo que modificar y se incrementa este valor. Para implementar un objeto, el hacer una instancia de una clase es crear un objeto. Esa instancia de la clase es, digamos que una copia de la entidad, pero que va a tener ciertos valores. Por ejemplo, si yo defino la clase círculo con los atributos coordenada, x, y, radio, inicializar, visualizar y calcular área, lo que tengo que hacer es definir el tipo de dato, como le hago con las variables, y el nombre de la variable. Si yo definiera, por ejemplo, float core x, el tipo de dato es el float y el core es el nombre de la variable. En el caso de las instancias o de los objetos, defino el nombre de la clase y luego el nombre del objeto, como se observa aquí. Círculo C1, círculo C2, círculo C3. Y aquí tengo tres objetos del tipo de la clase círculo. Sin embargo, solo están creados, no están inicializados. Digamos que los objetos van a ocupar espacio en memoria. Ese espacio en memoria va a ser tanto como los valores que estén en la clase círculo, es decir, voy a sumar, el C1 va a estar compuesto de un float, más otro float, más otro float, más un espacio para inicializar, más otro float, más otro float, y entonces ese va a ser el tamaño de mi objeto del tipo de la clase círculo. Lo mismo para C2 y para C3. Una vez que se crea el objeto, se puede trabajar con él a través del operador punto. Al usar esto se le conoce como paso de mensajes. Y este paso de mensaje nos permite comunicarnos e inicializar estos objetos que fueron creados. Por ejemplo, cuando yo creé mi clase círculo, definí atributos, que son las variables que están adentro de la clase, y definí métodos, por ejemplo, como inicializar. Si yo creo el objeto círculo, pues tengo que inicializarlo. Entonces C1 punto accedo al método inicializar y le mando como valores 1, 2, 4. Estoy haciendo un paso de mensajes porque estoy haciendo que el objeto invoque al método inicializar de la clase círculo. Lo mismo sucede si hago una inicialización para C2, porque al invocar al método inicializar estoy creando un círculo 0, 0 de tamaño de radio 5. Algunos elementos pueden provocar errores. Generalmente un error va a ocurrir cuando yo quiera acceder a un atributo que está declarado como privado. Los atributos generalmente o de manera general deben de declararse como privados, esto con la finalidad de que se haga un acceso a ellos a través de los métodos de manera explícita. Los métodos de una clase pueden ser de tipo públicos o protegidos. Los protegidos permiten que todos los hijos en la línea de herencia tengan acceso a ella. Y aquí se pueden observar algunos errores. Si yo intento acceder, por ejemplo, como se vio anteriormente, inicializar C1, punto inicializar, no tendré problemas. Pero si intento acceder a los atributos de la clase, me va a marcar un error porque están definidos como privados, tanto radio como coordenada X.